Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y todos los amigos y público en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que hoy realizaremos por la gracia de Dios. Estamos estudiando el gran plan de salvación en base a la ley de Dios. ¿Cómo el ser humano puede ser salvado? En realidad, el Evangelio presenta la salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Ese mensaje para este tiempo toma el nombre de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 308 de esta serie, El justo vivirá por la fe. Como siempre nos preguntamos, cada vez que estudiamos, ¿cómo podemos nosotros empezar una vida cristiana de justicia? ¿Cómo podemos ser justos si nosotros somos pecadores y hemos nacido en pecado? Pero la palabra de Dios, cada vez que estudiamos, nos va a ir respondiendo. Hasta aquí hemos aprendido muchos conocimientos que pueden salvarnos en este tiempo de crisis. Hoy vamos a continuar estudiando los sencillos pasos, los requisitos o las condiciones de la salvación. La salvación gratuita por fe y gracia como un don, sin obras de la ley, esta promesa maravillosa, es un milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida, cambiar nuestra vida pecaminosa y darnos una vida nueva, una vida espiritual, una vida santa, una vida justa, una vida con poder, una vida llena de salud física, mental y espiritual. Pero todas estas promesas no solamente son promesas para todo el que cree en la teoría, con una fe superficial, no. O no es para los que van a la iglesia o hacen obras, no. Las condiciones son sencillas. Y hemos estudiado hasta aquí 11 condiciones. Solo para recordar, la primera era el llamamiento. La segunda, conocer toda la palabra de Dios, todas las leyes de Dios. La tercera, la fe. La cuarta, la humillación. La quinta, el arrepentimiento verdadero. Sexto, reconocer que somos seres humanos pecaminosos, inválidos para la vida cristiana. Y séptimo, renunciar a esa vida. Y octavo, confesión, confesar a Cristo nuestra realidad, nuestra vida. Y en el noveno encontramos entrega a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal para entregar nuestra vida. Y en el décimo hemos estudiado la entrega de la voluntad. Si no le entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, Cristo no puede actuar en nuestra vida para comenzar primero a crear nueva vida y darnos esa vida de santificación, esa vida sin pecado, esa vida de victoria sobre toda flaqueza, debilidad, inclinación, costumbre, y darnos de gracia su vida perfecta, su vida santa que Cristo vivió en esta tierra, uniendo la humanidad con la divinidad. Y nosotros también necesitamos unir nuestra humanidad, entregar a Cristo nuestra vida para recibir la naturaleza divina. Y ahora estamos en el paso número 11, aceptar por fe la justificación por la fe. La justificación por la fe, en su primera fase, podemos decir, es el perdón de los pecados. Y todo el mundo religioso cree en el perdón. Lo que falta creer y aceptar es la santificación, la justicia imputada e impartida. Necesitamos aceptar la gloria de Cristo. Necesitamos aceptar la justicia de Cristo, la vida de Cristo. La vida de Cristo debe ser, dice, implantado en nuestra vida.
para poder ahora empezar una vida doble, porque la vida carnal, la vida humana, continúa. Pero al aceptar a Cristo llenando los 12 requisitos, recibimos vida espiritual. Ahora el creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora tendremos la oportunidad de vivir, de escoger en cuál vida queremos vivir en este mundo. Queremos seguir viviendo en la vida carnal, con mente carnal, con deseos egoístas y ocupándonos en el amor al mundo, o es que ahora, ya que hemos recibido la vida espiritual por el nuevo nacimiento, cada día, cada hora, cada momento decidimos servir a Dios en vida espiritual y vivir la vida espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo. Escogeos, dice, a quién servir. Esa es la motivación que el Evangelio presenta para cada uno de nosotros. Entonces ahora vamos a finalizar de estudiar por la gracia de Dios el paso número 11 o la condición número 11. Aceptar la justificación por la fe en el garante Cristo. Y para ello tenemos dos grandes ejemplos de la historia, la triste historia de rechazo de los judíos de Israel cuando Cristo hace 2000 años vino a esta tierra. Jesús presentó este mensaje que estamos estudiando, y no solamente presentó, Él ejemplificó en su vida. El mayor maestro que el mundo haya conocido y el mayor ejemplo, pero los judíos lo rechazaron a Cristo, rechazaron recibir la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Ellos se quedaron con la ley de Dios, no aceptaron a la ley verdadera que era Cristo, la ley viviente, porque cuando Cristo entra a nuestra vida, al corazón, entra con la ley en el corazón, porque Salmos 48 dice Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, recibe el amor, recibe esa ley de Dios del amor en el corazón. Ahora fluirá la obediencia será natural, el amor impulsará al cumplimiento, a las obras. Para el verdadero cristiano, la obediencia será un placer, una delicia, un gozo. En vano hoy en día el mundo religioso se gloria y dice: nosotros tenemos a Cristo, hemos aceptado a Cristo. En vano los predicadores hacen llamamientos y salen al frente multitudes, miles de creyentes para entregar su vida y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero es una ilusión, es un engaño, es una falacia. Cristo no entra al corazón y por lo tanto no tienen el amor en el corazón, no tienen la ley de Dios en el corazón morando en Cristo y no pueden obedecer la ley de Dios, no pueden hacer las obras de Dios, buenas obras de justicia para iluminar el mundo, no tienen el carácter de Cristo. Por eso hoy necesitamos estudiar cómo los judíos rechazaron a aquel religioso, los mejores religiosos de ese entonces, rechazaron a Cristo. Y no solo rechazaron a Cristo, ellos se aferraron a la ley, sino se aferraron al templo, a la ceremonia. Pero Cristo les dijo: yo soy el templo viviente. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, dijo. Se refería a su cuerpo, a su vida. Cristo era el templo. Pero hoy también las religiones se aferran a su grupo, a su ministerio, a su iglesia, a su organización, y no saben que Cristo es la iglesia, Cristo es el templo, Cristo es el santuario. El que tiene a Cristo, Él es el pueblo de Dios. El que tiene a Cristo es la iglesia de Dios. El que tiene a Cristo
es el verdadero cristiano. Hoy necesitamos seguir estudiando para no repetir la historia. En 1888 también de la misma manera el pueblo adventista rechazó a Cristo, se aferró a la ley hasta el día de hoy. Guardan el sábado, cumplen la ley, pero el corazón sigue siendo egoísta, el corazón sigue siendo de ira, son coléricos, son seres humanos que se molestan, desconformes, critican, juzgan y siempre están descontentos, quejándose de todo. Entonces, no hay Cristo en el corazón, no hay la ley en el corazón, no hay el amor de Dios en el corazón que Cristo ofrece de gracia. El testigo fiel de Apocalipsis 3:14 al 18 dice: yo te aconsejo, yo te vendo sin precio, sin dinero. Necesitas entregar tu vida. Los 12 requisitos. Así que hoy vamos a aprender la lección. La palabra de Dios nos dice que el rechazo a Cristo del pueblo judío, y como muy pocos judíos como los apóstoles y algunos fariseos aceptaron, así hoy también muy pocos contados cristianos, quizás 300 como los de Gedeón, aceptarán este mensaje en todo el mundo, quién sabe, pero serán muy pocos, rechazarán, dice, a Cristo como los judíos. La historia se repetirá y nuevamente también rechazarán a Cristo, nuestra justicia, a este mensaje, como rechazó el pueblo adventista en 1888 en el Congreso de Minneapolis hace 133 años. Esa historia se va a repetir. Y en el estudio anterior hemos estudiado cómo el pueblo adventista en 1888 que rechazó, solo aceptó la justicia por la fe en la teoría y el perdón de los pecados por la muerte de Cristo, y rechazó la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, rechazó la lluvia tardía, el fuerte pregón, al rechazar el mensaje de la justicia de Cristo. Hoy también el mundo religioso, los profesos cristianos, el adventismo, todos los guardadores del sábado, no interesa qué nombre tengan, no quieren estudiar este mensaje. Muy pocos son los que quieren estudiar, muy pocos son los que se unen a este estudio por este medio moderno que Dios permite que pueda utilizarse, aunque el diablo inventó estos medios para poder llenar el mundo de maldad, para propagar el pecado más rápidamente, pero Dios también utiliza este medio para hacernos llegar este mensaje, y gracias a Dios en todos los países de habla hispana estamos estudiando. Que Dios pueda bendecir este estudio, pueda bendecir espiritualmente a los que participan, pueda darnos el tiempo, el interés, pueda liberarnos de los afanes de este mundo, mientras uno esté dedicado a buscarse la vida, el sustento, y los hombres de negocios no van a tener tiempo para estudiar este mensaje. Pero Dios es el dueño del tiempo, Él nos puede dar el tiempo. Entonces veamos ahora qué dice la profecía, cómo se va a repetir en este tiempo el rechazo de este mensaje. Cristo nuestra justicia hace 2000 años atrás y Cristo nuestra justicia en 1888. Leamos en Testimonio para Ministros 116. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Toda la historia pasada se repetirá, tanto en el mundo en que vivimos y tanto la historia de la Iglesia. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay en la tierra.
Mensajes Selectos, tomo 3, 475, dice: reproducidas la traición de Cristo y su crucifixión, las escenas de la traición y el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y volverán a ser en una escala inmensa. ¿Cómo se va a repetir entonces? En una escala inmensa se va a volver a repetir las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Este mensaje no se le dará la importancia debida, no se le pondrá en el lugar alto de que se debe colocar. Cristo no será levantado en alto ante el mundo. Solo en segundo lugar, secundariamente, los hombres exaltarán la ley de Dios, la Biblia, exaltarán profecías, doctrinas, salud y muchas otras cosas que la Biblia enseña. Pero Cristo solamente ocupará un lugar secundario. Eso es muy fácil de comprobar. ¿Por qué no comprobamos? Yo estoy comprobando ya más de 2 años. Escucho todas las predicaciones. Pero ¿qué acontece? Los predicadores en su prédica, en su sermón, no hablan de Cristo. Apenas terminan el sermón diciendo: Cristo nos ayude, Cristo nos libre. Pero no presentan a Cristo como Cristo crucificado para salvar al pecador del pecado, para vivir una santa. Cristo para salvar de la violencia, de la oposición. Cristo para salvar de las pandemias. Cristo para salvar de los poderes de este mundo que quitan la libertad, que esclavizan, que manejan a la humanidad. Cristo el libertador. Necesitamos presentar a Cristo. Pronto, dice, se van a volver a repetir las escenas en una escala inmensa, mayor. La traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado sus afectos a cualquier líder que no sea Cristo se hallarán dominados. Por eso hoy necesitamos ya dejar a los líderes humanos. No son malos los líderes humanos, los maestros, los predicadores, teólogos, pastores, misioneros, sacerdotes, no son malos. Ellos cumplen una función, la función de anunciarnos el Evangelio, la palabra de Dios, para que nosotros encontremos ahora al dueño de la palabra, al dueño de la salvación, al amor verdadero, a la ley verdadera, al poder verdadero. Y una vez que encontremos a Cristo y Cristo nos justifique, entonces los mensajeros, los líderes, los maestros ya están libres para seguir buscando a otros seres humanos que están esperando. Ya no necesitamos confiar en ellos. Pero como nosotros pues no aceptamos a Cristo realmente como nuestro Salvador personal y nuestra vida no ha cambiado totalmente, ellos se quedan con nosotros. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros tenemos la culpa. Necesitamos ya conocer este mensaje, aún preguntarlos a los maestros: ¿cómo es esto de salvación por fe y gracia solamente en Cristo Jesús, sin obras de la ley, para que con vida nueva en Cristo Jesús podamos ser poderosos obedientes de la ley, poderosos predicadores, para que el amor nos impulse a servir a la humanidad, a predicar todos los días activamente, de 2 en 2, de 3 en 3, en grupos, obra médico-misionera como Jesús, para que los predicadores, líderes, no estén ya revoloteando sobre nosotros, ni en las iglesias ni en los grupos, sino que ellos también vayan al mundo a buscar otras almas. Nosotros somos egoístas, queremos que los líderes solamente nos cuiden a nosotros, nos protejan,
porque no tenemos al verdadero protector. Queremos que ellos nos guíen, nos enseñen, pues que no tenemos al verdadero Maestro, a Cristo Jesús en nosotros. Entonces ya es tiempo de que podamos nosotros tomar decisiones, como hemos estudiado, renuncia a nuestra vida, entrega de nuestra voluntad, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y aceptar la justicia de Cristo, la vida de Cristo. El que acepta la vida de Cristo, vive la vida de Cristo, ya no necesita líderes. Jesús dijo, vuestro líder es Cristo, vuestro maestro es Cristo, ya no necesitan. Hay que dar libertad a los líderes que sigan trabajando, que sigan llevando más almas a Cristo. Los engaños, dice, del archienemigo, entonces, van a seguir engañando a los que confían y tienen afecto, amor a los líderes. Y ellos quedarán dormidos, dice, dormidos en cuerpo, alma y espíritu, por una infatuación tan fascinadora que bajo su poder las almas se apartan para no escuchar la verdad y creer una mentira. Quedan entrampados y cautivos, y mediante cada una de sus acciones claman, suéltanos a Barrabás, crucificad a Cristo. Los que se aferran a las religiones, a las iglesias, a las organizaciones, a los grupos, están diciendo, suéltanos a Barrabás, crucificad a Cristo. No quieren aceptar al verdadero líder, no quieren aceptar al verdadero maestro, no quieren aceptar al verdadero guía, al verdadero pastor. Jehová es mi pastor, dice Salmos 23:1, nada me faltará. Entonces, necesitamos hoy hacer un alto en nuestra vida. El tiempo es corto. Estamos en tiempos solemnes. Las profecías están cumpliéndose rápidamente y los acontecimientos finales serán rápidos. Entonces, hoy vamos a mencionar nuevamente, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo. No quiere, dice, que se pierdan, sino que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Y eso mismo aconteció en 1888, como el pueblo adventista en el Congreso de 1888 rechazó a Cristo, rechazó el mensaje, la justicia de Cristo, rechazaron a los mensajeros, rechazaron a Elena White, y rechazaron la lluvia tardía, rechazaron la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, rechazaron la ley verdadera, la ley viviente, se quedaron con la copia. Pero Dios no los dejó allí. En el siguiente Congreso de 1901, prácticamente 88, 89, 90 y 1891, después de 10 años, 1901, el pueblo adventista realizó otro congreso en Battle Creek, ya no en Minneapolis, y Dios nuevamente le dio la oportunidad. Una segunda oportunidad recibió el pueblo adventista. Y vamos a leer. Esta historia es muy desconocida, por eso hoy el que desconoce, dice, la historia pasada, está condenado a repetir. Necesitamos estudiar toda la historia desde 1886 hasta 1901. Hasta 1914, cuando el pueblo adventista se involucró o se participó en la Primera Guerra Mundial. Allí terminó realmente su tiempo de gracia. Así como los judíos crucificaron a Cristo, pero todavía Dios dio gracia hasta el año 34,
cuando apedrearon a Esteban y comenzó la persecución. Así también el pueblo adventista en 1901, Dios le dio otra oportunidad en el Congreso de Battle Creek. Y dice así, está en una carta que la hermana Ellen White recibió de Dios y escribió al doctor Keller 5 de agosto de 1902 y 15 de enero de 1903, los años siguientes a 1901, que escribió la hermana Ellen White de 1901. Dice así: qué maravillosa obra habría podido hacerse en beneficio de la numerosa compañía reunida en Battle Creek en ocasión de la Asociación General de 1901. Si los dirigentes de nuestra obra hubiesen estado por la labor, pero la obra que todo el cielo está esperando realizar, tan pronto como los hombres preparasen el camino, quedó sin hacer. Si el pueblo adventista después de 1888, como muchos que ignoran la historia, muchos teólogos de las universidades adventistas que salen y muchos estudiosos de la historia adventista, desconocen esta historia y dicen, el pueblo adventista después de 1888 aceptó el mensaje de la justificación por la fe. Y dicen, nosotros estamos predicando ese mensaje, dicen. Pero si así fuera, la hermana Juárez les dijo en 1901, si ustedes hubieran aceptado, dice, después del Congreso de 1888, este mensaje de la justificación por la fe, les dice, el cielo estaba esperando que ustedes comiencen a proclamar ese mensaje con el poder de Dios. Pero pronto, dice, hubieran, dice, abierto el camino para que esta luz llegue al mundo. Pero esa obra quedó sin hacer, dice, debido a que los dirigentes cerraron y bloquearon la puerta contra la entrada del Espíritu Santo, de la lluvia tardía que se estaba derramando. Se produjo una detención antes de llegar a la total entrega a Dios. ¿Cuál era el problema del adventismo? Comenzando desde el presidente de la Conferencia General, el secretario Urias Smith y todos los presidentes de las asociaciones y todos los pastores de todo el mundo y todo el pueblo adventista que siguió a sus líderes. Como sus líderes no le dieron importancia, indiferente, rechazaron, el pueblo también siguió a sus dirigentes. ¿Por qué dice? Porque no quisieron hacer una entrega total de sus vidas, cuerpo, alma y espíritu. No quisieron entregar el yo, el ego, el orgullo, la suficiencia propia, la vanagloria, el egoísmo, la vanidad, el amor al mundo, las concupiscencias al mundo. No quisieron entregar. Y no quisieron entregar lo que les ataba al mundo, la cadena de oro que los ataba, los esclavizaba al mundo, los estudios del mundo, las profesiones del mundo, las actividades del mundo, los trabajos del mundo, los negocios, las empresas y la vida en la ciudad. No quisieron entregar a Cristo todo sus bienes, sus pertenencias. No entendieron que para recibir la lluvia tardía necesita esa entrega, porque en el bautismo uno renuncia, pero ahora la entrega debe realizarse por el poder de la gracia del Espíritu Santo en vida espiritual. Así que se negaron los adventistas a una entrega total y a una nueva conversión. Y los corazones que podrían haber sido purificados del error se fortalecieron en la maldad. Fueron bloqueados las puertas contra la entrada de la corriente celestial que habría barrido todo el mal.
bloquearon las puertas de su vida, de su corazón, para que Cristo no entre, el Espíritu Santo no entre, para barrer, dice, el mal en la mente, en el corazón y en la vida. Los hombres dejaron sus pecados sin confesar. El resultado, dice, de esta última asamblea de la Asociación General ha sido la más grande y terrible pena de mi vida, dice la hermana White. La más grande y terrible tristeza del rechazo de la lluvia tardía en 1901 en el Congreso de Battle Creek. No se hizo ningún cambio, dice, hasta ahí. El espíritu que debía haberse traído a toda obra como resultado de ese encuentro, no vino debido a que los hombres no recibieron los testimonios del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, dice, se retiró. Cuando regresaron a sus diferentes campos de labor, después del Congreso de 1901, no anduvieron en la luz que el Señor hizo brillar sobre sus caminos, sino que trajeron a su obra los principios equivocados que han prevalecido en la obra en Battle Creek. Battle Creek era la sede de la Conferencia General de los Adventistas de ese entonces. Es peligroso, dice, rechazar la luz que Dios envía. Así escribió la hermana Ellen White. Y ahora tenemos la misma historia confirmado en materiales de Elena White de 1888, que son 4 tomos de 1800 páginas. En la página 110 y 1055 dice así: hay una triste negligencia en Battle Creek al no usar las muchas ventajas que están al alcance de la mano para mantener el corazón de la obra en condiciones saludables. Vigorosas palpitaciones desde el centro deberían ser sentidas en todas las partes del cuerpo de creyentes. Pero si el corazón de la obra está enfermo y débil en su trabajo, su ineficiencia afecta a todas las ramas de la obra. Un sano poder de trabajo en el centro de la obra es positivamente esencial para que la verdad pueda ser llevada al mundo en fuerte pregón, para que el mundo sea iluminado con la luz de Apocalipsis 18, porque ya la hermana White había dicho en mensajes selectos de que el fuerte pregón del tercer ángel ya comenzó en el Congreso de Minneapolis con el mensaje de la justificación por la fe. Pero ¿qué pasó? El corazón de la obra en Battle Creek estaba enfermo, el corazón. Los dirigentes estaban enfermos, espiritualmente débiles, por rechazar a Cristo, el médico de los médicos, por rechazar a Cristo, la medicina para la enfermedad espiritual. Cuando las advertencias no llegan más al pueblo de Dios, cuando las tímidas advertencias del Espíritu de Dios están en silencio, cuando la vela de la iluminación celestial no brilla más sobre su camino, serán dejados para encender su propio fuego y andar en las chispas de su propia creación. Así que por haber rechazado la segunda vez a Cristo nuestra justicia, a los mensajeros, rechazar a Cristo en el corazón, rechazar la gloria de Dios, prácticamente quedaron en tinieblas. Y ahora el pueblo adventista y todos los adventistas que se desglosaron, que se dividieron, porque no hay amor verdadero, no hay el espíritu verdadero que une al verdadero creyente. Así como la lluvia temprana unió a los discípulos, ya no existe. Entonces, por falta de la luz del Espíritu Santo, el adventismo, dice, encendió sus propios fuegos, sus propias chispas para andar en la vida adventista. La triste historia del pueblo adventista hasta hoy es notable.
¿Y qué escribió la hermana Ellen White en 1896, después de 5 años, en Eventos de los Últimos Días 47? La voz de Bartlett Craig ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, pero ya no es la voz de Dios. La conferencia general en Bartlett Craig, que era el corazón de la obra, que estaba enfermo, por rechazar el consejo del testigo fiel, por rechazar la justicia de Cristo, que era la medicina, por rechazar al médico de los médicos, Cristo, que quería implantar su vida santa en los creyentes, y por rechazar a Cristo, el médico del cuerpo, que quería sanar de las dolencias del cuerpo físico para preparar a su iglesia, a su pueblo, para dar el fuerte pregón, fue rechazado, y la voz de Dios ya no es Bartlett Craig. Dios ya no actúa por medio de la organización adventista ni por medio de los adventistas. Solo ahora Dios puede actuar por medio de las personas, hablarle a la conciencia de los creyentes adventistas sinceros que están desconformes con la vida espiritual, con la obra adventista. Entonces, ahí estamos en ese tiempo. Ahora vamos a también comprobar cómo la hermana White predicó el mensaje de la justificación por la fe. En Materiales de Elena White, tomo 3, página 963, dice así: nuestra mente debe permanecer en Dios hasta que nos transformemos en la misma imagen de Cristo. Eso es lo que enseñaba la hermana Ellen White. Entrega de la mente, y en la mente está la voluntad, entrega de la voluntad, y la mente es la capital del cuerpo, de la vida, entrega de la vida, dice. Si entregamos nuestra vida y permanecemos en Cristo, dice, seremos totalmente transformados a su imagen. Eso es justificación por la fe. Entonces hablaremos del poder de Dios, de la bondad, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y del amor de nuestro Padre Celestial. Así que el que está conectado a Cristo, Cristo mora en él. Entonces solo, dice, hablará del poder de Dios. Ya no hablará de las cosas de este mundo, ni de la educación del mundo, ni de la religión del mundo. Hablará de la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y mientras hablamos de los encantos incomparables de nuestro divino Redentor, nuestros corazones serán derretidos y subyugados por el Espíritu Santo, y aquellos que nos rodean nos verán y sabrán que estamos con Jesús y Jesús está con nosotros. Los encantos incomparables, así lo llamaba al mensaje de la justificación por la fe. Aceptar a Cristo, este mensaje es encantador, encanta. ¿Qué es encantar? La naturaleza nos puede enseñar. Por eso, la escuela de Cristo está en el campo, en la naturaleza, en los puestos de avanzada. Allí está el hospital de Dios, allí está la farmacia de Dios. Allí está la educación verdadera, el ABC de la educación. Cada planta es un libro, cada animal es un libro, desde el más pequeño hasta el más grande. Y todas las cosas en la naturaleza son libros que hay que estudiar. ¿Qué significa encantos incomparables? Si tú entiendes este mensaje, dice, Cristo te va a encantar. La naturaleza nos enseña. Por la gracia de Dios, Dios nos llevó a un grupo de hermanos al campo. Estuvimos más de 10 años y hemos aprendido. Hemos visto cómo la serpiente
esa culebra que se arrastra, encanta a sus presas, encanta al sapo, encanta a las aves. Y cuando son encantados, la avecilla o el sapo se entrega a su boca. También otros animales como el gato y todos los animales carnívoros encantan. Un gato también encanta a una paloma, a un pájaro. Y el pajarito se entrega al gato. Y es parte ya del que encantó. Así es este mensaje de salvación. Si tenemos fe, si creemos en Dios. Por eso, Efesios 2:8 al 10 que dice, por fe y gracia sois salvos. La única condición mayor es la fe. Salvación por fe y gracia. Pero la fe que produce, la fe lleva a aceptar el llamamiento. Y cuando Dios lo llama, como a los discípulos, ¿cómo les llamó? Cuando los discípulos, Pedro y los demás discípulos, habían pescado, y 3 barcos llenos de peces sacaron, por la gracia de Dios, con la bendición de Dios. Estaban en el éxito, en la cumbre de la ganancia. Jesús, ¿qué les dijo? Ahora les dijo, dejen de pescar ya. Ya tienen mucho, es mucho exceso. Y posiblemente esa riqueza de 3 barcos llenos, no sé cuánto valorizaba. Jesús les dijo, ahora dejen de pescar. Les llamó, yo os haré pescador de hombres. Así hoy está llamando Cristo. Si realmente tú, hermano, tu hermana, joven, señorita, si yo he aceptado a Cristo en el bautismo del Espíritu y del agua, he renunciado a mi vida, al mundo, ahora Cristo te llama, Cristo me llama, me dice, ahora deja ya de pescar, deja tu estudio en la universidad, deja tu trabajo, deja tu profesión, deja tu negocio, tu empresa, deja tu casa de la ciudad. Ven, yo te voy a enseñar a ser un gran empresario para ganar almas para Cristo. Al joven y la señorita dice, yo te voy a llevar a los puestos de avanzada, yo soy el maestro de los maestros, te voy a enseñar la obra médico-misionera. Y así a cada uno ofrece en el llamamiento. El que tiene fe en Cristo acepta el llamamiento como los discípulos y puede decir, Maestro, hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Jesús nos dirá lo mismo. Ahora, joven, señorita, tú que ahora has aprendido del Maestro de los Maestros, ahora tendrás 100 veces tanto lo que has dejado y la vida eterna. Así que los hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, que tienen fe, que dicen que creen en Dios, en Cristo, acepten el llamamiento. Dios nos ha colocado en vuestro camino. Nosotros, un pequeño grupo, ya hemos comenzado bajo la dirección de Dios, porque nosotros no tenemos nada, no sabemos nada, hemos entregado nuestra vida y lo poco que tenemos, estamos en la obra médico-misionera aprendiendo del Maestro de los Maestros. Ustedes son invitados, pueden venir libremente. Esa actividad, esa empresa de la obra médico-misionera no es nuestro negocio, no es nuestro trabajo, no es nuestra empresa, no nos pertenece, es de Cristo. Vengan, Cristo les llama. Allí Cristo les va a enseñar, y los que saben algo pueden practicar, así como nosotros estamos poniendo en práctica. Si están enfermos, vengan allí, Jesús les va a sanar, porque allí practicamos los sencillos medios naturales. Jesús les invita, así como invitó. Este mensaje nos debe encantar. Debemos entregarnos como aquellas presas encantadas
Y Cristo dice, por su Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a subyugar. Subyugar es amarrar en el yugo a un toro, a un buey, para que no haga su voluntad. Así al hombre viejo, a ese yo egoísta que somos, nos va a subyugar para no otra vez volver al mundo a buscar nuestros intereses. Nosotros no podemos liberarnos, nosotros no podemos dejar nada en este mundo. Amamos este mundo, por naturaleza nos gusta, no podemos, imposible. Si alguien se desprende será momentáneamente, temporalmente y volverá. Pero el Espíritu Santo dice que nos libera y nos subyuga. Pablo lo llama, nos crucifica juntamente con Cristo. O nos pone freno para que el hombre viejo, el hombre carnal que somos, no actuemos, sino recibamos la vida espiritual, naturaleza divina, para vivir en vida espiritual. Por eso que Cristo nos debe encantar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada les va a faltar, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. A nosotros son 2 años que estamos a tiempo completo, 100% no nos falta. Y hay otros hermanos también que en diferentes partes de este país, del Perú y otros países, en Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Centroamérica, aún Europa, nos llaman y nos dicen también, así Dios los está dirigiendo. Ya es tiempo de poder pedir al Señor, decir, Señor, estoy dispuesto, pero no puedo entregar nuestras cargas. A eso se llama encantos incomparables que la hermana Joy predicó y estamos estudiando más de 1 año la Biblia y los libros de Elena White. Y como decimos, pedimos a Dios pronto, estudiaremos directamente cómo predicaron los pastores Jones y Waggoner. Y debe ser exactamente este mensaje. No puede haber divergencia, no puede contradecirse, no puede ser otra cosa, sino que solamente nos explicarán en una forma más simple y más detallada. Ahora leamos en materiales de Elena White, tomo 3, 1055, ¿qué dijo la hermana White? Si Cristo no está permaneciendo en el alma, otro espíritu gobierna y controla, pero Cristo, el precioso Salvador, debe ser todo en todo el cristiano. Todo pensamiento santo, todo deseo puro, todo propósito divino, viene de aquel que es la luz, la verdad y el camino. Cristo debe vivir en sus representantes por el Espíritu de la verdad. Así que si no permanecemos en Cristo, otro espíritu nos gobernará. Así como Jesús dijo, si alguien no recoge conmigo, desparrama ese enemigo. Cristo es el Salvador, dice, debe estar en todo cristiano. Y todo pensamiento será santo, dice. Si el pensamiento del cristiano es santo, entonces su vida es santo. Todo su deseo será puro. Ya no tendremos esos deseos de ser carnívoros o caníbales. O podemos decir, ya no habrá ese deseo de comer cadáveres. Yo creo que algunos hermanos se van a ofender. No tenemos mucho tiempo para poder detallar este asunto. El mundo se está animalizando por el consumo de carne. Y realmente no es bueno la carne. Hay razones bíblicas, razones del Espíritu, profecía, razones científicas. Pero el cristiano no puede dejar la carne, no puede vivir sin carne, y tiene razón. Y Dios no le pide que deje, sino cuando acepta a Cristo, su deseo será puro, ya no le gustará la carne. Esa es la forma de dejar la carne y todos los alimentos dañinos,
todos los alimentos que enferman, que asesinan, que matan, que producen dolor. ¿Cómo se cambia de alimentación? El deseo lo cambia el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! ¡Qué alegría! Y todo propósito divino viene de Cristo, que es la luz, la verdad, el camino. Ahora el creyente tendrá nuevos propósitos, nuevos planes. El mundo quedará atrás, ya no le gustará. El mundo ya no le encantará. Cuando Cristo no está en el alma, cuando uno no tiene verdadera fe, cuando no tiene amor en el corazón, cuando no tiene vida espiritual, el mundo le encanta. Como los jóvenes caen en las cosas de este mundo, en la ciencia, en la modernidad, en los aparatos modernos. El Internet les encanta, no pueden desprenderse. En vano los mensajeros, los pastores, los padres dicen a los jóvenes: hijo, joven, señorita, no pierdas más tiempo en Internet, en todas las tecnologías que te llevan al mal. Aprovecha la tecnología para el bien, para estudiar, para prepararte. Eso no va a funcionar. La prohibición, el consejo no va a funcionar. Necesitamos presentarle a Cristo, que encanta, encantos incomparables. Así la hermana Joy predicó durante 45 años antes de 1888 y el pueblo adventista no entendió, porque eran incrédulos como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Y la hermana Joy predicó 45 años, incrédulo, el pueblo adventista no entendió. Y ahora nosotros, los adventistas también modernos, tenemos ese mismo mensaje de los encantos incomparables de Cristo, que ese mensaje nos está llegando por los libros del Espíritu, profecía de la Biblia, y por los libros y mensajes de Jones y Wagner. ¿Cuánto tiempo? 133 años y seguimos incrédulos. Necesitamos, antes que sea demasiado tarde, tomar esa decisión. Lo único que el ser humano puede hacer, hemos estudiado, es hacer uso de su voluntad y decir: Señor, ya no quiero vivir en esta vida. Quiero tu vida, te entrego mi vida con todo lo que tengo y lo que soy. El problema es que ese mensaje de entregar todos nuestros bienes, todas nuestras cosas a Cristo renunciando, ese es el mensaje más difícil de predicar. A eso se llama renuncia al egoísmo, renuncia a la vida de este mundo, abnegación, negación. Niéguese a Cristo y sígame, dice, o niéguese al mundo y sígame, Cristo dice. En el libro A fin de conocerle 243 dice: los que resisten al Espíritu de Dios piensan que en el futuro podrán arrepentirse, cuando estén listos para iniciar una reforma, pero entonces el arrepentimiento estará fuera de su alcance. Las tinieblas de los que rehúsan andar en la luz, teniendo la luz, serán proporcionales a la luz y los privilegios que se les dieron. Entonces, los que rechazaron la luz de la justificación por la fe, así como los judíos, el pueblo adventista que rechazó hasta el día de hoy todos los guardadores del sábado, que seguimos rechazando, pensando que en algún momento vamos a hacer una reforma completa, en algún momento vamos a recibir la lluvia tardía y nuestra vida va a cambiar. Es un engaño, dice. Así como la luz está brillando hoy, si hoy no aceptamos, las tinieblas serán igual que la luz. Unas tinieblas totalmente oscuras nos inundarán y estaremos totalmente perdidos, así como los judíos que al año 70, los romanos, el mundo de aquel entonces los destruyó. Hoy también el mundo se está uniendo, los poderes de este mundo, los poderes religiosos, el poder civil y el espíritu del mal que maneja a los mercaderes de este mundo, como dice Apocalipsis. Pero el mundo moderno que dice: los poderosos de este mundo
Hay más de 30 poderosos, dicen, otros dicen más de 100 poderosos que tienen la economía del mundo y han creado esta pandemia. Y ahora vendrá 10 veces más poderosa esa pandemia para manejar al mundo. Será demasiado tarde cuando lleguen esos momentos. Hoy es el tiempo de aceptar la luz. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 233, dice: hay demasiado poco del Espíritu y del poder de Dios en la obra de los atalayas. El espíritu que caracterizó aquella maravillosa reunión del día de Pentecostés está esperando manifestar su poder sobre los hombres que están dispuestos entre los vivos y los muertos como embajadores de Dios. El poder que conmovió al pueblo tan fuertemente durante el movimiento de 1844 con Guillermo Miller se ha de manifestar una vez más. El mensaje del tercer ángel avanzará, no en tono silencioso, sino con gran clamor. Así que los que rechazan el Espíritu Santo no podrán participar. En el Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 175, dice: la larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora hasta hoy. Podemos decir 133 años. Pero la venida de la mañana para los fieles y de la noche para los infieles está a punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, el carácter de Cristo, y debe manifestar su separación del mundo. Así describe la profecía la obra para los fieles y infieles en este tiempo. Estamos en un tiempo donde el zarandeo está comenzando. Este mensaje realmente va a zarandear. Y a los incrédulos los dejará sin preparación. Y a los creyentes que se consagren y se separen del mundo, Cristo los preparará. En el próximo estudio vamos a estudiar acerca de la preparación. En vano hoy los líderes dicen: hermanos, hay que prepararse, prepárense guardando el sábado, prepárense haciendo los cultos, prepárense estudiando, prepárense predicando, prepárense practicando reforma por salud, prepárense dando sus diezmos, ofrendas. Hermanos y hermanas, esa forma de preparación humana, por imposición, por órdenes, por mandatos, usando la palabra de Dios, no va a funcionar. Nunca ha funcionado hasta hoy, sino que la preparación hace Cristo. El hombre no puede prepararse. El hombre tiene que decir: Señor, no puedo prepararme. Así como los mensajeros. Recuerdo la historia de Guillermo Miller, porque ese movimiento de 1844 con Guillermo Miller se va a repetir. A Guillermo Miller Dios lo preparó 5 años, 10 años, 15 años, estudiando la Biblia al derecho y al revés. Y cuando estudió más de 15 años, Dios lo preparó, los ángeles de Dios estaban a su lado. Día y noche estudió la Biblia, el Espíritu de Dios lo guió. Y cuando estaba preparado, Guillermo Miller no quería predicar, como todo ser humano carnal, porque todavía el ser humano carnal está allí, subyugado. Pero Guillermo Miller dijo al Señor: Señor, si tú me mandas un mensajero, yo estoy listo para ir a predicar. Y así fue. Cristo prepara y lleva a predicar. Así como a Felipe, Dios le llevó a predicar al eunuco,
Así como Moisés dijo, Señor, yo no puedo hablar. Ahora sí el poder de Dios lo llevó a Egipto a llevar el mensaje de liberación. El mundo necesita ese mensaje de Moisés, de liberar a los sinceros. El mundo los ha esclavizado, les ha encantado. Están apresados, están en la cárcel de este mundo, en la cárcel de su trabajo, de su casa, de su estudio, de su dinero. Necesita que un mensajero como Moisés, con el poder de Dios, lleve este mensaje de Cristo nuestra justicia. Que el Señor bendiga su palabra en esta oportunidad. Gracias por vuestra comprensión. Gracias por vuestra paciencia, por vuestra tolerancia. Sepan perdonarnos si a veces utilizamos palabras no adecuadas. Pero el mensaje es de Dios, solo nosotros transmitimos, pero a veces nos vemos tentados a utilizar las expresiones del hombre viejo. Estamos orando al Señor para que purifique nuestros labios con el carbón encendido. Y ustedes también necesitan lo mismo. Así como Dios nos preparó en la obra médico-misionera, y humildemente nos dedicamos, porque nosotros no sanamos, somos instrumentos que proveemos, ponemos a disposición los remedios naturales y enseñamos. Así ustedes también necesitan esa misma preparación. Y pronto, dice, amanecerá para la iglesia un amanecer glorioso para el pueblo de Dios, pero para el mundo será la oscuridad más grandioso. El mundo cada vez se envolverá en las tinieblas de la violencia, del pecado, de la religión legal, del fanatismo, del celo ciego, los religiosos. Pero amanecerá, dice, un día glorioso, las estrellas brillarán en la oscuridad, dice Daniel capítulo 12. Los entendidos, dice, resplandecerán. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.